Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy en nuestro Puntualizando volveremos a analizar la situación de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y las distintas variantes de oposición venezolana. Las últimas informaciones que han circulado apuntan hacia conversaciones que se dieron y otras que supuestamente están por darse entre Voluntad Popular y el gobierno de Nicolás Maduro. Digo Voluntad Popular porque básicamente estas conversaciones las ha encabezado Freddy Guevara con su primera reunión con Francisco Torrialba del Partido Socialista Unido de Venezuela, y entiendo que si lo hace en representación de Juan Guaidó, quien es el líder del G4, y entonces por supuesto las conversaciones que está adelantando Freddy Guevara o que ha adelantado no son a título personal, pero estas conversaciones tienen varias dificultades. En primer lugar, la dificultad inicial es que el gobierno sabe cuál es la debilidad de la oposición. El gobierno sabe que descoloca a la oposición cuando adelanta el inicio de esas conversaciones, cuando anuncia reuniones, cuando habla de candidaturas como la de Juan Guaidó a la gobernación de Vargas, por ejemplo. Y entonces, bueno, sale Freddy Guevara a decir que las reuniones con el gobierno las confirma él, que ciertamente no tiene ningún inconveniente en reunirse con el gobierno de Maduro, con representantes del régimen, como él lo llama, pero que en todo caso no es Maduro quien debe anunciarla, sino él. Palabras más, palabras menos, dicho en una entrevista que hicimos para Contrapunto, ¿verdad? Para Vladimir y Punto. Entonces, claro, otro aspecto tiene que ver con la postura de Capriles, no clara todavía con respecto a su decisión o no de participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre. Bueno, ¿por qué? Porque ciertamente él estuvo en las elecciones parlamentarias, también deshonrando la margarita, no se dieron las condiciones requeridas para que él participara. Sin embargo, luego tuvo una actuación muy importante para la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral. Si Capriles anuncia que no va a participar en las elecciones, por supuesto, esto dejaría sin piso político al rector Roberto Picón y lo pondría en una difícil decisión: mantenerse en el CNE con todo y que no participe Capriles, o abandonar el CNE, con lo que ello implicaría incluso hasta para su propia seguridad, porque recuerden que de preso político pasó a ser rector del CNE y quién sabe qué vueltas a la vida, pues, y ocurre de nuevo que pueda ser de alguna forma objeto de una factura por haber decidido renunciar. Pero en todo caso son especulaciones como todas las que tenemos, porque evidentemente nada está claro. No está claro, por ejemplo, la capacidad que tenga la oposición aún unida de poder derrotar al gobierno, pero sí está clara la posibilidad de que si la oposición se une, pues evidentemente el panorama sería muy complicado y riesgoso para el Ejecutivo Nacional, para el gobierno que encabeza Nicolás Maduro. Entonces el gobierno sabe que provocando la división de la oposición se garantiza su continuidad. Lo otro es que paralelo a esto hay iniciativas para la convocatoria del referéndum revocatorio, que ya estamos en fecha de que pudiera convocarse. No es un mandato que tiene que ser en la fecha establecida, pero evidentemente sí es un mandato el derecho que tienen los ciudadanos de solicitarlo. Es decir, podría considerarse que es políticamente correcto o no, y eso es parte de la discusión que también atrapa a la oposición. Decía Luis Augusto Romero en una entrevista que yo también le hice, que primero tiene que ponerse las medias y después los zapatos, no al revés, y que primero son las elecciones de gobernadores y luego vendría el referéndum, ¿verdad? De acuerdo a la dinámica constitucional, porque estas elecciones tienen fecha ya establecida incluso por el propio Parlamento. Pero hay otros elementos que complican la cosa. El presidente Maduro, por si fuera poco, aparte del jueguito de decir que se va a reunir con Freddy Guevara, que ya están montando incluso la candidatura de Guaidó para el estado La Guaira, pues también ha dicho que las condiciones para que se sienten a negociar es que reconozcan el daño que se hizo con la violencia, reconozcan al gobierno de Maduro, reconozcan a la Asamblea Nacional y hagan todo lo posible para que se devuelvan los recursos que les fueron confiscados al gobierno, al Ejecutivo, al país en el exterior. Tres cosas que son bastante difíciles de cumplir. A la vez, también entonces Guaidó le responde, bueno, diciéndole: nosotros podemos participar si ustedes aceptan, por ejemplo, unas elecciones libres. Podemos hablar de negociación si ustedes aceptan unas elecciones libres, si en fin, las condiciones para la participación se hacen evidentes. Entonces, eso pasa por una negociación ya con actores internacionales, con los Estados Unidos, que ha dado un giro discreto pero significativo. En la reciente reunión de la oposición en Bogotá, pues una de las condiciones que puso el Ejecutivo, el gobierno de los Estados Unidos, fue que estuviera presente una representación de Capriles, cosa que ocurrió con la presencia de Stalin González. Esto es un poco llamado de atención a las estrategias fallidas de la oposición que dirige el G4. Ahora, eso no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos está blandito con respecto al tema de las sanciones. Por supuesto que no está renunciando a ellas, ni está planteando un escenario absolutamente fácil para el gobierno de Maduro, pero también está a la espera de señales. Es decir, hay un cambio en cuanto a que le exigen a la oposición que logre sentarse en una mesa, que logre el diálogo, que logre una negociación con el gobierno. Y esto, por supuesto que es importante, porque ya no se habla más de que todas las opciones están sobre la mesa. La opción que viene quedando hasta ahora sobre la mesa es la opción de la negociación
negociación para una solución política, electoral, constitucional y pacífica, ¿verdad? Eso no quiere decir que no regresen esas otras opciones que eran más tremendistas y más complicadas, pero por ahora la que parece tener más vida es esa. Ahora, ¿se logrará? Es difícil. ¿Significa que una convocatoria de elecciones, una participación de la oposición ya implica la unidad? Hay otro inconveniente, una piedra difícil de quitar del camino. ¿Por qué? Porque bueno, comienzan entonces los vetos, las exclusiones. Si hay una alianza entre tales y tales, yo puedo ir con esta parte, pero no voy con todos. Decía Freddy Guevara, por ejemplo, que no es lo mismo una alianza con Henry Falcón que con otros miembros de la llamada mesita y que han sido calificados de alacranes, con lo cual, bueno, eso se le complica el panorama a la oposición para poder hablar de unidad, porque hay, por ejemplo, hechos como candidaturas que ya andan circulando, nombres, por ejemplo, se habla de Luis Parra para el estado Yaracuy, lo apoyaría Primero Justicia, está difícil. Se habla de Javier Bertucci para el estado Carabobo, también hay otras aspiraciones en el ámbito de la oposición para esa región. Las candidaturas a la alcaldía de los municipios metropolitanos de Caracas está resuelta, pero también hay otra dificultad. En el caso de la gobernación de Miranda, por ejemplo, hay dos candidatos. Está David Uzcategui y está el candidato de Primera Justicia, que es Carlos Ocariz. Los alcaldes metropolitanos de Caracas apoyan a David Uzcategui, pero Capriles apoya a Carlos Ocariz. Sin embargo, los alcaldes metropolitanos de Caracas a lo mejor estarían dispuestos a una candidatura unitaria, que pudiera ser la misma candidatura de Capriles, pero Capriles no quiere regresar a esa situación, no está planteado su nombre en este momento, con lo cual, pues, para la gobernación de Miranda, hasta ahora, salvo un milagro, y los milagros en política pocas veces se producen, pues allí va a haber dos candidatos como mínimo de la oposición, sin nombrar a otros nombres que vienen surgiendo. Entonces, hay que redondear esto diciendo que el panorama electoral venezolano es complicado. Primero, porque la oposición está muy dividida. Segundo, porque el gobierno parece dispuesto a llamar al diálogo, pero no parece dispuesto a hacer concesiones. Y tercero, porque el rol de la comunidad internacional sigue siendo determinante en una solución. Entonces aquí estamos donde todas las figuras que están en la mesa juegan con cartas marcadas. No hay cartas que no estén bajo la manga y evidentemente pues lo que queda es esperar cuál será el destino de la participación opositora, cuál será el destino de la unidad de la oposición. Está por verse, ciertamente, pero hasta ahora sacamos cuenta que queda muy poco tiempo. Cada día que ocurre, cada día que transcurre es un día menos de posibilidad de que la oposición alcance su unidad. Y bueno, el gobierno está como los de Alcohólicos Anónimos, un día a la vez, y cada día que gana se fortalece, mientras que en el caso de la oposición pasa lo contrario, comienza a ser presionada por los tiempos de dificultades. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.